Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para descubrir nuevas historias. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes adoran: películas. Pero no cualquier película. Hoy vamos a viajar hasta Turquía, una tierra llena de historia, cultura y por supuesto cine de calidad. Vamos a descubrir algunas joyas cinematográficas que Netflix Turquía tiene para ofrecer y que, créanme, los van a atrapar desde el primer minuto. Prepárense porque vamos a explorar historias conmovedoras que tocarán sus corazones, thrillers llenos de suspense que los mantendrán al borde de sus asientos y dramas intensos que los dejarán pensando durante días, incluso semanas. Si son como yo y disfrutan descubrir cine de diferentes culturas, ampliar sus horizontes y sumergirse en narrativas únicas, este vídeo es definitivamente para ustedes. Así que acomódense, agarren sus palomitas, su bebida favorita, y vamos a empezar este viaje cinematográfico turco. Olvídense de los clichés, porque aquí encontrarán realismo, emoción y una perspectiva diferente del mundo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta lista de peliculones, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Subimos vídeos nuevos cada semana con recomendaciones de películas, series, análisis en profundidad, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. De esta manera, siempre estarán al tanto de las últimas novedades y tendencias del cine. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. La primera película de la que quiero hablarles es 7. Koutaki Muzice o Milagro en la celda 7. Esta película no es solo una película, es una experiencia. Es un absoluto torbellino de emociones. Prepárense para llorar a mares, reír a carcajadas y sentir una profunda conexión con los personajes. La historia se centra en Memo, un hombre con discapacidad intelectual que vive en una pequeña comunidad costera de Turquía. Memo tiene una hija, Ova, es el centro de su universo. Su vida sencilla y feliz se ve destrozada cuando Memo es injustamente acusado de la muerte de una niña, la hija de un poderoso comandante militar. Lo encarcelan y se enfrenta a un sistema judicial corrupto y a la brutalidad de la vida en prisión. Su hija, Ova, una niña inteligente y valiente, hará todo lo posible, desafiando las probabilidades y superando obstáculos aparentemente insuperables, para demostrar su inocencia y traerlo de vuelta a casa. Es una película increíblemente conmovedora que explora temas universales como la injusticia, el amor incondicional, la discriminación, la empatía y la fuerza inquebrantable del vínculo familiar. La película te hace cuestionar la naturaleza de la justicia y la importancia de la compasión. La actuación es excepcional, especialmente la del actor que interpreta a Memo, Aras Bulut İynemli. Él logra transmitir la inocencia, la vulnerabilidad, la confusión y la profunda humanidad del personaje de una manera tan genuina que te robará el corazón y te dejará sin aliento. Su interpretación es tan poderosa que te sentirás como si estuvieras viviendo la historia junto a él. La joven Nisa Sofia Akşenger, que interpreta a Ova, también ofrece una actuación memorable. Su conexión con Aras Bulut İynemli es palpable y te hará creer en el poder del amor entre padre e hija. Si buscan una película que los haga reflexionar sobre la condición humana y sentir profundamente, esta es la perfecta. Les advierto, preparen los pañuelos. Van a necesitarlos. No se avergüencen de llorar, porque esta película está diseñada para tocar las fibras más sensibles de su alma. Ahora, cambiemos un poco el registro y pasemos a un thriller que los mantendrá al borde de sus asientos, con el corazón latiendo a 1000 por hora y preguntándose qué va a pasar a continuación. Se trata de Kaptan Hayatlar, o Vidas de papel. Esta película nos presenta a Mehmet, un hombre que trabaja en un depósito de basura en las calles laberínticas y llenas de vida de Estambul. Mehmet no es solo un recolector de basura, él se dedica a recolectar papel reciclado, buscando entre los desechos objetos de valor y oportunidades. Un día, mientras busca entre la basura, encuentra a un niño pequeño abandonado, un niño sin hogar y vulnerable. Conmovido por su situación, Mehmet decide acogerlo bajo su cuidado, brindándole un hogar y una figura paterna. A medida que Mehmet se encariña con el niño, al que llama Ali, empieza a enfrentarse a su propio pasado turbulento y a los traumas que lo atormentan. La película explora la dura realidad de la vida en las calles de Estambul, la pobreza, la adicción y la desesperación. Es una película muy bien dirigida, con un guión inteligente y un ritmo que te atrapa desde el principio.
El director consigue crear una atmósfera tensa y claustrofóbica que te hace sentir la angustia y la desesperación de los personajes. Las actuaciones son sólidas y la atmósfera de la película es muy evocadora, mostrando la dura realidad de la vida en los barrios marginales de Estambul. Vidas de papel es una película que te hará pensar en la importancia de la familia, la redención y la capacidad de encontrar esperanza incluso en los lugares más oscuros. Te hará reflexionar sobre la responsabilidad social y la importancia de ayudar a los más necesitados. Es una película que te dejará una huella duradera. Si lo que buscan es una película más ligera, divertida y que les levante el ánimo, les recomiendo Ask the Sadufleri Sever o El amor ama las coincidencias. Esta es una comedia romántica encantadora que cuenta la historia de Deniz y Özgür, dos personas que parecen estar destinadas a encontrarse, unidas por el hilo invisible del destino. Desde que nacen el mismo día y en el mismo hospital, sus vidas se cruzan de maneras inesperadas a lo largo de los años, a través de eventos fortuitos y coincidencias inexplicables. La película explora el concepto del destino y la idea de que algunas personas están destinadas a estar juntas. La película es una celebración del destino, el amor, las segundas oportunidades y las conexiones inexplicables que nos unen a los demás. Es una película muy visualmente atractiva, con una banda sonora pegadiza y unas actuaciones carismáticas. Los actores principales tienen una química increíble y te harán creer en el poder del amor a primera vista. Si les gustan las comedias románticas con un toque de magia, un final feliz y un mensaje positivo, El amor ama las coincidencias es una excelente opción. Es una película perfecta para ver en pareja o con amigos, y te dejará con una sonrisa en la cara. Ahora, volviendo a los dramas más intensos, que te remueven por dentro y te obligan a enfrentarte a tus propios miedos y vulnerabilidades, no puedo dejar de mencionar Annem, o Mi madre. Esta película explora la compleja, a menudo dolorosa, pero en última instancia, inquebrantable relación entre una madre y su hija. Nazlı, una joven ambiciosa y moderna que trabaja como chef en un restaurante de lujo en la vibrante Estambul, tiene una relación distante y conflictiva con su madre, Merim, una mujer tradicional que vive en un pequeño y tranquilo pueblo en el campo turco. Merim representa todo lo que Nazlı ha intentado dejar atrás, las tradiciones, las expectativas familiares y un estilo de vida que considera limitante. Cuando Merim es diagnosticada con Alzheimer, una enfermedad cruel que roba la memoria y la identidad, Nazlı se ve obligada a regresar a su pueblo natal para cuidarla. A medida que pasan tiempo juntas, Nazlı empieza a comprender mejor a su madre, a apreciar sus sacrificios y a reconciliarse con su propio pasado. La película explora temas como la memoria, la familia, el perdón, la aceptación, la identidad y el peso de las tradiciones. Mi madre es una película muy emotiva que te hará reflexionar sobre tus propias relaciones familiares y sobre la importancia de valorar a tus seres queridos mientras aún los tienes cerca. La actuación de Özge Özpirinçci como Nazlı es particularmente conmovedora, transmitiendo la frustración, el amor, la culpa y la compasión de su personaje de manera muy convincente. Esta película es una verdadera joya que los dejará pensando en sus propias relaciones familiares y en el legado que queremos dejar atrás. Otra película que no se pueden perder, especialmente si disfrutan de las historias de amistad y de cómo las relaciones evolucionan con el tiempo, es Biz Boyleyid o Así somos nosotros. Esta es una comedia dramática que sigue a un grupo de amigos de la infancia, unidos por un lazo inquebrantable, que se reúnen en una casa de verano en la costa turca después de la muerte repentina e inesperada de un ser querido, un amigo que los ha acompañado a lo largo de sus vidas. A medida que pasan tiempo juntos compartiendo recuerdos, risas y lágrimas, empiezan a recordar viejos tiempos, a reavivar viejas rencillas y a enfrentarse a los desafíos de la edad adulta. La película explora temas como la amistad, la lealtad, el amor, la pérdida, el crecimiento personal y la aceptación. Es una película muy realista y relatable, que captura la dinámica compleja y a menudo divertida de las amistades de larga duración. Las actuaciones son excelentes y el guión está lleno de diálogos ingeniosos y momentos conmovedores. Así somos nosotros es una película que celebra la amistad, la lealtad y la importancia de tener personas en nuestras vidas que nos conocen y nos quieren tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Es una película que te hará reír, llorar y apreciar a tus propios amigos aún más. Y para los amantes del suspense, la adrenalina y la acción trepidante, les recomiendo Huküm Suç, o Sin juicio. Esta película nos presenta a Zeynep, una abogada joven, idealista y ambiciosa que acepta defender a un hombre acusado de asesinato.
Zeynep cree en la justicia y está decidida a demostrar la inocencia de su cliente. A medida que investiga el caso, Zeynep descubre una red de corrupción que se extiende como una telaraña, llegando hasta los más altos niveles del poder, amenazando la estabilidad del sistema judicial y político. Con cada paso que da, Zeynep se pone en peligro a sí misma y a sus seres queridos, enfrentándose a poderosos enemigos que no se detendrán ante nada para proteger sus secretos. Sin juicio es un thriller emocionante y lleno de giros inesperados que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. La película está muy bien dirigida y las actuaciones son sólidas. Es una película que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final, preguntándote quién es culpable y quién es inocente. Si disfrutan de las películas con conspiraciones, intriga, acción y una protagonista femenina fuerte y decidida, esta es la perfecta para ustedes. Finalmente, pero no menos importante, quiero mencionar Sadece Sen, o Solo tú. Esta es una película romántica que cuenta la historia de Ali, un exboxeador con un pasado turbulento y lleno de remordimientos, que se enamora perdidamente de Azal, una joven ciega que irradia alegría y optimismo. Ali se dedica a proteger y cuidar a Azal, ayudándola a navegar por el mundo y a encontrar la felicidad. A su vez, Azal le ayuda a superar su pasado, a perdonarse a sí mismo y a encontrar un nuevo propósito en la vida. Es una película muy emotiva y romántica, que explora temas como el amor incondicional, la superación personal, el sacrificio y la capacidad de encontrar la felicidad incluso en las circunstancias más difíciles. La actuación de Ibrahim Çelikkol como Ali es particularmente destacable, transmitiendo la fuerza, la vulnerabilidad y la ternura de su personaje de manera muy convincente. Si buscan una película romántica que los haga suspirar, creer en el poder del amor y recordar que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza, Solo tú es una excelente opción. Y ahí lo tienen. Una selección de algunas de las mejores películas turcas que pueden encontrar en Netflix, una muestra de la riqueza y la diversidad del cine de Turquía. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el cine turco y que hayan descubierto alguna película que les interese ver. En resumen, hemos explorado una variedad de géneros, desde el drama conmovedor de Milagro en la celda 7, hasta el thriller lleno de suspense de Sin juicio, pasando por la comedia romántica encantadora de El amor a malas coincidencias, y el drama familiar de Mi madre. Espero que esta lista les haya dado una idea de la riqueza y la diversidad del cine turco, y que les haya despertado la curiosidad por explorar más películas de esta fascinante cultura. Muchas gracias por acompañarme en este viaje cinematográfico. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se animen a ver algunas de estas películas. Recuerden que el cine es una ventana a otras culturas y una forma de conectar con personas de todo el mundo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas películas? ¿Cuál es su película turca favorita? ¿Tienen alguna otra recomendación de películas turcas para compartir con la comunidad? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué les parecieron las películas que mencioné. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de buenas películas. Hasta la próxima.